Vamos con anatomía y fisiología femenina. Vamos a partir viendo el aparato reproductor femenino, las partes. Ahí está, un corte, una vista de lado. También tienen 2 ovarios, ¿sí? Tengo otra vista. Quizás esta vista es mucho mejor. Ahí está la mujer. Espalda. Así, ahí está. Esta quizás sea mucho mejor que la otra, porque tengo los 2 ovarios y todo. Entonces, las gónadas en las mujeres, ahí las tenemos, este ovario y este ovario de acá. Estos ovarios no están volando dentro de la cavidad abdominal, sino que están unidas con ligamentos. Hay unos ligamentos aquí que mantienen la posición de todas estas estructuras, que mantienen el útero también ahí en cierta posición, ¿ya? Todo eso. Hay estructuras ahí que mantienen las posiciones. Ya, los ovarios entonces, al igual que los testículos en los varones, son los órganos que se encargan de producir. Ah, es que aquí no tengo todo eso. Acá tengo toda esa parte. Ahí está el ovario. Ya, ahí está el ovario. Detrásito del útero, por el otro lado, está el ovario. El ovario es el equivalente al varón del testículo. Produce gametos, ovocitos 2 en la pubertad. Esto es en la pubertad. Porque ustedes cuando son embriones y cuando son niñas, tienen ovocitos 1. Y después en la pubertad se reactivan y avanzan, completan la meiosis 1 y completan meiosis 1 y se generan ovocitos 2. Y también producen hormonas sexuales, como por ejemplo estrógeno y progesterona. Esas son 2 hormonas que producen. Ya, una vez que el ovario produce el ovocito 2 y este se ovula, la ovulación es la liberación del ovocito desde el ovario. Se ovula, este ovocito se mete a la trompa de falopio. Aquí dice fimbrias y eso, estas estructuras son, no es necesario saberlas. Se mete entonces a este tubito que pueden ver aquí, este tubito que está aquí, ahí, ese tubito se llama trompa de falopio u oviducto. Trompa de falopio u oviducto. Pueden llamarle oviducto, pueden llamarle trompa de falopio. Y este es un conducto por el cual viaja el ovocito 2 y el lugar donde ocurre la fecundación. Es como un conducto deferente, por donde se movían los espermatozoides, un conducto deferente para moverse de un lugar a otro. Eso sería como la trompa de falopio, pero aquí van a suceder otras cosas diferentes. Este oviducto o trompa de falopio, por su interior, las células que tapizan el interior del oviducto son células ciliadas. Ciliadas quiere decir que tienen unos como pelitos que se van moviendo, se van batiendo así, y van moviendo un líquido, el líquido que está aquí, aquí está todo esto con líquido, se va moviendo un fluido y el ovocito va siendo arrastrado. El ovocito no tiene flagelos como lo tiene el espermatozoide, sino que es una célula gigante, gigante, como una pelota grande, y no se mueve por sí sola, entonces tienen que moverla. Entonces estas células de las trompas de falopio que tapizan el interior van batiendo sus cilios, todos así en una dirección, moviendo el líquido y, y el ovocito es arrastrado. Se va desplazando, pasa por esta zona de aquí, pasa por acá, se va moviendo para acá. En este punto más o menos acá ocurre la fecundación. En ese punto de ahí, que más adelante, esa zona se llama ámpula. Pero tampoco es importante saberlo, ¿no? Zona del ámpula, el primer tercio de la trompa de falopio. Entonces el ovocito sigue avanzando, sigue avanzando, asumamos que no hay fecundación, o sí, asumamos que hay fecundación. Entonces viaja, 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 se va moviendo por estos cilios y va a llegar hasta el útero. El útero es esta estructura que ven aquí. Ahí lo ven. Ese es el útero. Está como un poquito inclinado, así como para adelante. Sí. Aquí está la vejiga. Esa es la vejiga. Y así. Y ahí va el conducto de la vejiga, la uretra. Sale aquí. Aquí está la parte de la vagina. Ahí está la abertura. Entonces, eh, el ovocito, si es fecundado, se transforma en un embrión y este embrión se implanta como por aquí. Se va a ubicar en esta zona de aquí. ¿Ya? Entonces, el útero, ¿para qué sirve? El útero, ahí está, es un órgano muscular. Vamos a ver que en el tema del parto este órgano se tiene que ir contrayendo, entonces tiene que tener células musculares.
Y aparte tiene que ser bastante flexible porque se va a estirar mucho cuando se desarrolla el embrión ahí. Se produce el desarrollo del embrión en esta zona y del feto. El embrión se transforma después, se llama feto. La pared tiene tres partes. El endometrio, el... Ah, no, están las demás aquí. El endometrio, el miometrio y el perimetrio. Se lo voy a mostrar en la otra imagen. El que importa es el endometrio y el miometrio. Esas dos estructuras son las que tienen que saberse, sí o sí. Está recubierto por mucosa provista de irrigación sanguínea. Esto le va a hacer sentido después, ¿cierto? Porque cuando veamos la menstruación hay una parte del endometrio que se desgarra todos los meses. ¿Ya? Ahí le va a hacer sentido. Pero esa es la función del útero entonces. El útero tiene algunas partes que aquí se mencionan. Tenemos el cuello del útero, tenemos el cervix, que es toda esta zona que ven aquí. Ese es el cervix. Aquí está el cuello del cervix, la entrada del cervix. Y después tenemos la vagina, que es esta estructura, una pared muscular, que ahí se produce, hay glándulas también que producen lubricación. Y hay sensores también de la estimulación. Es el órgano muscular que sirve de canal del parto, la vagina, por ahí nacemos. Bueno, si es que no nacemos si no nos estirpan, o sea, si no nacemos por cesárea, salimos por ahí. Órgano de cópula femenino, también sale el flujo menstrual por ahí. La orina no sale por ahí, la orina no sale por la vagina. Y eso. Acá tenemos una estructurita que tiene color azul, igual que le mostré en el pene, ¿verdad? El clítoris es una masa cilíndrica de tejido eréctil, igual que el pene, y también tiene terminaciones nerviosas. Es el homólogo al pene. Como que las mujeres tienen un pene pequeñito, ahí, que se llama clítoris, están en la parte de adelante. De hecho, de ahí deriva, si derivan de los mismos lugares. El macho se genera el pene, en cambio en la mujer se genera el clítoris, ¿ya? Que está así en la zona más adelante. Eso, y después tenemos los órganos externos que se ven, son labios, es piel, pliegues de piel con grasa, que le dan estas formas así. Labios menores, que son los pliegues más interiores, son más pequeños, y después los labios mayores, que son más externos, labios mayores. Pliegue de piel que protege las estructuras más internas. ¿Sí? La idea es que esta zona también evite la entrada de patógenos, ¿sí? Porque esto podría ser una fuente de infección. Puedan entrar, porque resulta que mi piel es bastante impermeable, mi piel es bastante efectiva para evitar que los patógenos invadan mi cuerpo a través de la piel. Pero resulta que en esta zona de la vagina y todo, la piel ahí es diferente, la piel es como más permisiva, la piel es como lo de la boca, ¿cierto? Que es diferente. Es más suave, más permisiva, más húmeda. Entonces hay que evitar aquí la entrada de patógenos. Entonces tenemos mecanismos, ¿ya? Para evitar, hay ciertas secreciones glandulares aquí, se tiene que tener cierto pH, que van evitando los mismos vellos púbicos también, y los mismos pliegues aquí sirven de barreras para el ataque de patógenos. Y aquí hay otra visión, porque creo que esto es todo lo que tengo acá. Sí, aquí está la otra visión desde atrás. Ahí se ve el ovario. Ahora vamos a entrar en detalle en el ciclo ovárico. El ciclo ovárico va a ocurrir en tus ovarios. Ahí ya se muestra un poquito en detalle el interior de un ovario, con irrigación sanguínea, y hay una cierta estructura dentro del ovario que los vamos a indagar ahora. Entonces, una vez que se ovula, el ovocito viaja por acá, va por aquí ocurre la fecundación, y después se va a implantar acá. Shin. Como en el primer tercio, nuevamente en el primer tercio del útero, ahí como que se implanta el embrión. Y ahí se va desarrollando, ahí vamos a ver esas etapas más adelante, que no sé si verlas ahora, porque yo creo que igual uno ya está cansado. De hecho, ya hasta yo estoy cansado tanto. Ya, ahí tienen. Ahora, voy a aprovechar esta misma diapositiva porque hay algo que ustedes pueden utilizar cuando sean, bueno, ahora están sexualmente son fértiles, ¿no? Las mujeres son fértiles ahora en este periodo, ya están en la pubertad, ya lo pasaron probablemente. Y mes a mes entonces van padeciendo el ciclo varicuterino y podrían quedar embarazadas. Entonces, más adelante vamos a hablar del tema de cómo evitar el embarazo utilizando estas técnicas, pero acá les voy a mencionar algo interesante. Como les dije, porque también tenemos que ver sistema inmune más adelante.
Entonces aquí el sistema inmune también tiene que estar presente. Resulta que las mujeres en esta zona del cervix, del canal del cervix, este es el cervix, todo esto es como la parte de abajo del útero, se llama cervix. Entonces, aquí hay un canal, ese canal del cervix, que, que por aquí pueden entrar patógenos, ¿no? Pero también tienen que entrar los espermatozoides por ahí. Entonces, las mujeres desarrollaron un mecanismo, un líquido, un fluido que se llama moco cervical. ¿Ya? Entonces, hay unas glándulas aquí en esa zona, en la pared del cuello uterino, ahí en las paredes, hay unas glandulillas que producen este moco cervical. Y este moco cervical va cambiando de consistencia. ¿Ya? Imaginemos que normalmente está, está como viscoso, ¿ya? Evitando la entrada de patógenos, evitando entrada de patógenos. Pero también evita la entrada de espermatozoide, el paso del espermatozoide. Entonces, cuando las mujeres están fértiles, vamos a ver ese periodo, cuando están fértiles, que es una cierta cantidad de días nomás, no están fértiles durante todo el mes, ¿cierto? De todo el ciclo ovárico-uterino. Estarán fértiles, a ver, creo que unos 10 días más o menos, el ciclo dura como 28 días en lo estándar, es variable eso, estarán fértiles más o menos, o sea, dentro de un intervalo de 10 días podrían ser fecundadas. Entonces, durante todos los días, los 28 días, no están receptivas, o sea, no están con la posibilidad de que sean fecundadas este ovocito. Entonces, en esos momentos yo no necesito que este moco cervical es permisivo, ¿ya? Yo necesito bloquear normalmente la entrada de patógeno y con estos espermatozoides, y solamente en ese periodo donde yo voy a ovular, este moco cervical se hace más líquido, se hace más fluido, más permisivo. Claro, se le hace una ventanita entonces a los espermatozoides para que puedan penetrar. ¿Ya? Interesante. Y vamos a ir viendo que esto se va sincronizando con la liberación de hormonas desde tu ovario. ¿Ya? Y hay un método anticonceptivo que se llama método del Billing o del moco cervical, que justamente es meter el dedo por la vagina hasta la parte del cervix, ¿ah? Y detectar cuál es la consistencia del moco cervical. Entonces, cuando empieza a hacerse más fluido el moco cervical, es porque ya viene la ovulación. Entonces va a llegar un momento en que el moco cervical está lo más fluido de todo el ciclo, y ahí es donde deberían ovular. ¿Ya? En esa técnica se basa en tratar de detectar cuál es el momento de la ovulación. Entonces, desde ese momento, tú no tienes que tener relaciones. ¿Ya? Entonces, el moco cervical me va diciendo cuándo soy fértil y cuándo no soy fértil. Interesante, ¿sería? Ya, eso era nomás, aproveché esta diapositiva para mostrarles esta cosa. Delante les mencioné que el útero tenía 3 capas, y aquí se muestran más en detalle estas capas. La capa más interna, aquí hay un lumen, aquí hay un espacio interior dentro del útero. La capa más interna se llama endometrio. Y esta capita más interna es la que se engruesa o engrosa, la que se engrosa, la que prolifera, la que entra en fase secretora y la que se expulsa, pero no todo el endometrio, no todo, porque el endometrio tiene 2 partecillas. La que se engrosa y se menstrua. Anoté súper mal menstrua. La que se engrosa y se menstrua. Es el endometrio. Después viene el miometrio, que es la parte muscular. Esta es la que responde a la oxitocina. Responde a oxitocina y a las prostaglandinas. Y a prostaglandinas. ¿Vale? Y después viene el perimetrio, que recubre, que es como una capita de tejido más rígido, más duro, conectivo, que hace que le da la forma nada más al órgano. Mantiene la estructura, el perimetrio. Pero esos dos tejidos, o sí, estructuras dentro del útero, de la pared del útero, son importantes, el endometrio y el miometrio. El endometrio lo vamos a ir viendo ahora, con lo que les voy a mostrar ahora.
Ya, bueno, y la glándula mamaria también se considera parte del aparato reproductor femenino, ¿cierto? Aunque algunos no la consideran, no sé cómo qué injerencia tiene, al menos es la glándula que produce leche, entonces al menos participa en el tema de la lactancia, también, ¿ya? Y también es un órgano de excitación, también es un órgano de excitación, en algunos casos, ¿ya? Ahí va a depender también de la mujer, no todas son iguales, ¿ya? Y eso sería entonces el aparato reproductor femenino. Y ahora, jóvenes, tendríamos que entrar con El ciclo varicuterino. Y como todo ciclo, hemos visto varios ciclos, ¿ah? El ciclo proliferativo, por ejemplo. ¿Qué otro ciclo? Los ciclos biogeoquímicos. Y la idea de un ciclo es que se va repitiendo constantemente. Parte en un momento y se va repitiendo, 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 hasta que en algún momento también se detiene. Vamos a ver que se denomina menopausia, a esa etapa como de pausa en este ciclo. Entonces, al igual que los ciclos proliferativos celulares, son conjuntos de eventos ordenados. O sea, sucede una cosa, después sucede otra, etcétera, y se va dando todos los meses más o menos. Y lo que vamos a analizar no es solo el ciclo ovárico, o sea, no es solo lo que pasa en el ovario, sino también vamos a ver lo que pasa a nivel del útero. ¿Ya? Porque el ovario lo que hace, como lo vimos recién, es generar gametos y generar hormonas. O sea, produce gametos, eso es una cosa, y también produce hormonas. Vamos a ver ahí. Entonces, la finalidad del ovario es generar el gameto que va a ser fecundado. O sea, con este gameto yo puedo tener nueva vida, nueva vida. El tema es que esta nueva vida que se va a crear, se tiene que crear en algún lugar. Y ese lugar es el útero. Este es el lugar donde se va, lugar de, como de creación. Es como una incubadora. El útero es como una incubadora. Lugar de desarrollo. Voy a colocar aquí desarrollo del embrión, que después pasa a llamarse feto. ¿Ya? El útero. Entonces, el útero no siempre está de manera receptiva, o sea, no siempre está preparado para recibir a un embrión. Entonces, el ovario le va a ir diciendo al útero que tiene que ir haciendo. Y eso lo hace a través de hormonas, que es la forma en que se comunican principalmente las células, a largas distancias. Entonces, el ovario se comunica con el útero y con las hormonas que les voy a mostrar más adelante. Y todo esto está controlado por el... Todo esto está controlado, aquí imaginemos que aquí tenemos el cerebrito, aquí está el hipotálamo y la hipófisis. Todo esto está controlado por el eje hipotálamo-hipófisis. Abajito la hipófisis. La adenohipófisis, ¿ya? La adeno. La neuro hace otras cosillas ahí. Oxitocina y ADH es la que produce, la que libera la neurohipófisis. Y entonces esto va a ir estimulando. Ahí les voy a mostrar cómo sucede, pero esta es la visión general. Y finalmente el ovario va retroalimentando hacia arriba de manera negativa. Ese es como el circuito así general. Entonces es un conjunto de eventos que suceden coordinadamente por regulación hormonal entre el ovario y el útero. Si se van comunicando, el ovario le va diciendo al útero qué tiene que ir haciendo. Y los cuales tienen por finalidad generar un ovocito, en este caso el ovario lo hace para ser fecundado y el ambiente lo otorga el útero, adecuado para el desarrollo del futuro embrión, eso lo entrega el útero. Ya, esa es la visión general entonces del tema. Ahora vamos a ir viendo lo que va sucediendo en el ovario y lo que va sucediendo en el útero. Y ahí esto es complejo, ¿eh? Esto es complejo. A ver, primero, antes que esto, les voy a mostrar lo que sucede en el ovario así a secas, así ovario solo. Solo, ovario, ciclo ovárico, solo. Miren, así es como suceden algunas cosas. Miren, esto es lo que sucede mes a mes en las mujeres, en los ovarios, para los hombres ahí, para que sepan. Es así. Las mujeres tienen gametos, esos son los gametos, ahí los ven, pero resulta que estos gametos aún no están terminados. Estos que están aquí aún les falta madurar. Gametos que les falta madurar. Y madurar significa que completen la meiosis, completar la meiosis. Recuerden que cuando las mujeres nacen, lo que tienen son folículos primarios. Eso que ven ahí. Ese es un folículo primario, esa es la estructura más o menos que tiene un folículo primario. Es una gran célula, esa célula que ves adentro se llama ovocito primario
y está estancado en profase 1. Profase 1 de la meiosis 1. Ahí se estancó cuando eran embriones. Las mujeres eran embriones y se estancó ahí en la etapa. Eso. Y fíjense que hay un grupito de células que rodea, que no se ve muy bien, pues son chiquititas, ahí lo ven. Esas células chiquititas que ven por fuera rodeando son células foliculares. Células foliculares. Entonces, ahí esas células chiquititas se llaman células foliculares. Esperen que estoy moviendo el mouse. Foliculares. Entonces, el conjunto, chin, 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 se llama folículo primario. Ahí. Ah, aquí partieron de antes, de ovogonia. Aquí partieron de ovogonia. Ovogonia es mucho antes, mucho antes, mucho antes. Cuando estamos en etapa embrionaria, ustedes crean ovogonia y estas ovogonias después se transforman en ovocitos primarios. Asumamos que esta es un ovocito primario, que de seguro este que ven acá probablemente sea el ovocito primario. Ah, no, ahí está, ovocito primario igual, ovocito primario. Ya, esto que donde empecé a sacar flechas al comienzo, ya es la ovogonia. La ovogonia significa célula que será gameto. Eso significa ovogonia. Y es una de las primeras etapas del desarrollo de la gametogénesis. La ovogonia es la etapa previa al ovocito primario. Pero de ovocito primario, de ovogonia a ovocito primario, ¿sí? Que es lo que se muestra acá, se vean que es como igual. La verdad es como igual. Sucede todo eso en etapa embrionaria. A ver, voy a quitar todo lo que anoté. Entonces, esa es la etapa predecedora o predecedora que le precede a ovocito primario. Y ovocito primario es lo que les mencionaba delante. Es una célula que está en profase 1 de la meiosis 1. Y así, esto significa que queda en arresto. Aquí hay un bloqueo. Entonces, las mujeres cuando nacen tienen solamente esto. Esto se llama folículo primario. Folículo primario, ahí lo tienen. ¿Estás? Nada. Ya. Y ahí estamos, así nacen ustedes con millones de folículos primarios, no me acuerdo cuántos, son como, no me acuerdo cuántos, 1 millón quizás, por ahí, y quedan en arresto domiciliario nada más. Ya. Y ahora, cuando viene la pubertad, que ya vimos la pubertad, lo que sucedía en la pubertad, y una de las consecuencias de la pubertad, de los cambios hormonales, es que las células maduran, los ovocitos primarios maduran. ¿Y eso qué significa? Avanzan en la meiosis. Así, avanzan en la meiosis. Y esto lo logra o lo genera la FSH. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, ya que esto le llamamos folículo primario, folículo. La FSH, de ahí viene el nombre, hormona stimulation de los folículos. Follicular Stimulation Hormone, algo así. Y estimula entonces, trabaja sobre estas células de acá, las células foliculares y el ovocito primario, y se completa la meiosis 1. Aquí vemos cómo se genera esta otra célula. Recuerden que de la meiosis 1 se generan 2 células, ahí hay una célula y ahí está la otra célula. Entonces se completa la meiosis 1. Eso es lo que va a pasar al comienzo del ciclo ovárico, ¿sí? O sea, cuando menstruan, ¿cierto? Las primeras etapas, los primeros días, ahí les voy a mostrar después el tema de días. Esto es lo que hace la FSH entonces, hace que las células foliculares empiecen a aumentar, empiecen a dividirse más, se completa la meiosis 1, y la célula entra a meiosis 2. Y nuevamente en meiosis 2 se estanca. Se estanca otra vez en metafase 2 esta vez. A ver si es lo que sigue. Ahí está, se estanca. Dice, primera división meiótica se cumplió, se terminó, se inicia la segunda meiosis y queda otra vez aquí está el bloqueo, ¿cierto? Aquí se muestra, en metafase 2. Fíjense que paralelamente a este proceso de maduración del ovocito 1 hasta ovocito 2, fíjense que las células foliculares también proliferan y van generando una estructura ellas mismas. Al comienzo las células foliculares empiezan a aumentar en cantidad aquí adentro, a dividirse cada vez más, a dividirse cada vez más, y después empiezan a generar una estructura, ¿se fijan? Aquí. Todo esto que está rodeando al ovocito
son células foliculares. Pero aquí empiezan a tener otros nombres, porque se empiezan a crear estructuras. ¿Ya? Aquí afuera. Aquí ya se ve mucho más desarrollado el tema. Ya está, esto que ven al final, esta estructura que ven acá, allá adentro está el folículo, o sea, el ovocito. Ese es el ovocito. ¿Ya? Ese es un ovocito en metafase 2. Y todo lo que ven afuera eran las células foliculares originales que se empezaron a dividir, a dividir. Aumenta la mitosis aquí y se generan estas dos estructuras. Yo puedo reconocer aquí dos cosas importantes. Esta zona o esta región que ven acá adentro, esa, y todas las células que están acá por fuera. ¿Ya? Todas estas células que ven aquí, todas estas. Esas. ¿Ya? Todos eso. Hay como dos regiones aquí importantes. El antro es básicamente líquido, aquí hay un líquido. Entonces, la idea es que se genere este espacio aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ovular, lo vamos a ver ahora, lo que yo quiero ovular es solamente esto. Solo eso. Entonces se generó como que se desprendió. Se desprendió. Entonces lo que se va, ¿se fijan que se ovula solamente esa zona? Solo lo que marca en rosado. ¿Ya? Y las células foliculares que quedan acá por fuera, por esta zona de acá, esas células foliculares quedan en el ovario. Ahí están. Ahí están. ¿Se fijan? Chan, interesante. Ya, ahí les vamos a poner nombre con tranquilidad a estas zonas, si quieren, para que sepamos cómo llamarlas. Entonces, todo ese proceso se demoró desde que tenemos ovocitos primarios hasta acá, hasta que se ovula. Todo eso se demora aprox, esto es súper relativo, ¿ah? Es súper relativo, depende de la mujer, 14 días. 14 días se demora en madurar y todo este proceso hasta que se ovule. ¿Ya? Desde que la FSH empieza a actuar, empieza a madurar el folículo primario, se transforma, se me olvidó mencionar que el folículo primario se transforma en folículo secundario, cuando el ovocito se transforma en ovocito 2, cuando completa la meiosis 1, genera un ovocito 2, y el folículo ahí se llama folículo secundario. O sea, lo más probable es que este sea un folículo secundario. Así, folículo secundario. Y después este folículo secundario se transforma en un folículo de De Graaf, que es este que está acá, con ese antro de la perdición que está ahí, con estas células que ven por fuera. Ahí hay otras células de la corona radiada, y así vamos a ir colocándole nombre a estas cosas. Pero esos nombrecitos igual tienen que ir recordándolos. ¿Ya? Nosotros nacemos con folículos primarios, y estos folículos primarios van pasando a folículos secundarios, y finalmente a folículos de De Graaf, y para esto se demora 14 días en hacerlo. ¿Quién se encarga? ¿Qué hormona se encarga de hacer esto? La FSH. ¿Ya? ¿Ya? Ahí. Eso es lo que hace entonces, por eso se llama FSH folículo estimulante. ¿Vale? Y aquí se ovula. Veamos, pregunta, no, Lican, nada. Ya. Clarísimos hasta el momento. 14 días hemos cumplido de la pura parte ovárica. Eso es la pura parte ovárica. Tenemos que ir viendo lo que pasa con el útero. Y voy a aprovechar de complementar con otra cosa, porque yo sé que han escuchado que el ciclo ovárico dura o demora unos 28 días, ¿cierto? El ciclo completo, vamos a poner aquí, el ciclo completo demora también aprox, porque la primera etapa, que es esta que vimos recién, también es aproximada, 14 días. El ciclo completo demora aproximadamente 28 días. Pero eso no es siempre así. Hay algunas mujeres que son constantes mes a mes, sus ciclos duran siempre lo mismo, y hay otras que no, que van variando. A ellas se les llama como irregulares, y las otras se llaman más regulares. ¿Ya? ¿Y así? Y así. Entonces, ya, los otros 14 días, porque ya vimos lo que pasa en 14 días aquí recién. Los otros 14 días, el ovocito se ovula y, y va a ir viajando por la trompa de Falopio. Y bueno, puede que sea fecundado, puede que no, ahí lo vamos a ver más adelante.
Lo que me interesa a nivel del ovario es qué pasa ahora con el ovario. O sea, vemos que estas células que están en amarillo, que todavía no le ponemos nombre a esta zona, estas células que ven ahí se van a transformar en unas células como glandulares, ¿sí? Glandulares. ¿Ya? Estas células de acá se transforman en células como glandulares. Y es lo que vemos acá. A ver si es lo que sigue. Ahí está la ovulación. Ah, bueno, eso es lo que va a pasar con el ovocito si es que es fecundado. Si es que es fecundado el ovocito, va a completar la meiosis 2, porque había quedado en arresto, en metafase 2. Si hay fecundación, se reactiva la meiosis 2, ahí viene el espermatozoide, y ahí finalmente se genera el segundo. Ah, esto se me olvidó mencionar, que estas celulitas que se van creando, que son más pequeñitas, que resultan de la distribución desigual de citoplasma, se llaman cuerpos polares. Cuerpos polares. Entonces aquí está, este es el segundo cuerpo polar. Se libera el segundo polocito o cuerpo polar. ¿Ya? Estas células entonces más pequeñitas, como les decía, que se generan por la distribución desigual de citoplasma, se llaman cuerpos polares. Y estos degeneran, así no generan, no son fecundables ni nada. Entonces, esta es la célula que se lleva todo el citoplasma, es la que interesa, y una vez que el espermatozoide penetra, la meiosis 2 se completa. Si es que no hay penetración por parte del espermatozoide, no hay, no hay, no se completa la meiosis 2. ¿Ya? Y ahí tenemos recién el cigoto. Entonces, eso es lo que va a pasar ahí a nivel del ovocito. Profe, ¿por qué el ovocito es N2C y el espermio NC en la fecundación? Porque está estancado. O sea, el ovocito 2 está en metafase 2, o sea, aún no completa la meiosis 2. Si completase la meiosis 2, ahí sería NC, pero todavía es N2C. Todavía es N2C. O sea, todavía sus cromosomas están así. Están en metafase, o sea, están así. O sea, tengo N, pero 2 veces C. Así. Así están sus cromosomas ahí están así en metafase. Así están. Esperando a la White a que llegue un espermatozoide que estimule, que desencadene la meiosis 2. ¿Vale? Sí. Entonces, vamos viendo lo que va pasando acá con estas células que me interesa también ver. Aquí. Acá, a ver si no se desconcentren con todas esas otras líneas. Yo creo que las voy a quitar, ¿no? Ya, entonces acá. Entonces, una vez que se ovula, aquí ya llevamos 14 días desde que inició el desarrollo del folículo primario. 14 días aquí se ovula, y después nos quedan otros 14 días. Entonces, en ese momento, estas células que quedan aquí, remanentes, células foliculares, remanentes, ahí le vamos a poner otro nombre, después, se transforma en esta estructura que es glandular, que se denomina cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Ya? Así, cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y en definitiva, esto es una glándula. Son las mismas células foliculares que ven acá, que se convierten en esta estructura, las remanentes, las que quedaron en el ovario, porque hay otras células foliculares que estaban aquí, que se fueron con el ovocito, que se ovularon con el ovocito. ¿Sí? Estas células se llaman la corona radiada. ¿Ya? Así se llaman estas células de aquí. Y estas células se llaman células de la granulosa. Pero tampoco es necesario saber sus nombres, pero así se llaman, por si acaso. ¿Ya? Y esta glándula va a ir produciendo hormonas. ¿Ya? ¿Qué hormonas produce esta glándula que ven aquí? Estrógeno y progesterona. Principalmente progesterona. Es lo que produce estas células, este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. Producen esas hormonas, estrógeno y progesterona. Y la pregunta es, antes de esto, antes de que se cree el cuerpo lúteo, ¿el ovario producía hormonas? Sí, también producía hormonas. También producía estrógeno y progesterona. Pero, ¿quién producía esto si no estaba antes del cuerpo lúteo? Las mismas células foliculares. Estas células de aquí producían estrógeno y un poco de progesterona. Un poco de progesterona, pero principalmente estrógeno. Es lo que principalmente producen estas células foliculares aquí. ¿Ya? Principalmente.
¿ya? O sea, en los primeros 14 días, las hormonas que producen principalmente el ovario son estrógenos. Y en los siguientes 14 días, las principales hormonas que produce el ovario es la progesterona. O sea, el estrógeno igual. Ahí vamos a ver gráficos de cómo se van generando estas hormonas, los niveles de estas hormonas los distintos días. Y se van a dar cuenta que estrógeno y progesterona se produce mucho, mucho después de la ovulación. Y la que predomina al comienzo de todo es el estrógeno. Estrógeno, ¿ya? A nivel del ovario. Entonces el ovario produce dos hormonas, estrógeno y progesterona. En general, ¿qué hormonas produce el ovario? Estrógeno y progesterona. Pero vamos a ir viendo que se van produciendo una más que otra, dependiendo del ciclo, en la etapa del ciclo que estemos. En los primeros 14 días se produce estrógeno principalmente, después de los 14 días, después de la ovulación, se produce progesterona principalmente. Pero estrógeno igual queda ahí produciéndose. ¿Y quién se encarga de ir produciendo estas hormonas? Las células foliculares. Las células foliculares todo el rato, ¿ya? Todo el rato. Que al comienzo son células foliculares a secas y después ya empiezan a generar esta estructura más compleja, las células de la granulosa, y después derivan el cuerpo lúteo, pero son las mismas células foliculares nada más. ¿Ya? Así, así. ¿Quién se encarga de que las células foliculares se transformen en cuerpo lúteo? ¿Quién creen ustedes? Hay una hormona que también está presente en el varón, que la vimos, que generaba testosterona, ¿recuerdan? La hormona que en el varón hacía que se generara testosterona. Bueno, recuerden que desde aquí hasta que se ovula son 14 días. ¿Qué hormona se encarga de que madure el folículo? La FSH. Ahora, después de aquí, 14 días cumplidos, hay otra hormona aquí que induce la ovulación. Esta ovulación que está acá, hay una hormona que se llama LH, la luteinizante. Esta hormona induce ovulación. Es la responsable de la ovulación en el día 14. ¿Vale? Ahí tienen una función de la LH que viene desde la adenohipófisis, al igual que la FSH. Entonces, la FSH es protagónica durante los primeros 14 días. Después, la LH hace que se ovule y la LH es la responsable de crear y mantener al cuerpo lúteo. Crea y mantiene al cuerpo lúteo. Así. ¿Ya? Y en eso va a estar los siguientes 14 días. ¿Ya? Si es que no hay fecundación, si es que no pasa lo que está aquí, este cuerpo lúteo se degenera, como se muestra acá. Se degenera y se transforma en un cuerpo albicans, o sea, un cuerpo blanco, de color blanco. Entonces esto degenera si no hay fecundación. ¿Ya? Y degenera, se menstrua y se vuelve otra vez el ciclo completo. ¿Vale? Eso es lo que va sucediendo a nivel ovárico. Y uno se pregunta, ¿y para qué le sirve? O sea, sabemos el rol de la FSH, ¿ya? Hace que el folículo madure, por eso se llama folículo estimulante. Tenemos la función de la LH desde la adenohipófisis, luteinizante, hormona luteinizante, crea el cuerpo lúteo y induce la ovulación. Ya sabemos esas funciones de estas dos, aquí en las mujeres. En los varones tienen otra función. Y el estrógeno y la progesterona que va creando el ovario, ¿para qué sirve? Ya, esas dos hormonas, aparte de crear los rasgos secundarios, estrógeno y progesterona se va a encargar de comunicarse con el útero. Entonces, en la primera etapa de aquí a acá, lo que predomina es el estrógeno. Estas células foliculares de aquí crean estrógeno. Y después, el cuerpo lúteo, después de la ovulación, lo que preferentemente genera es progesterona. Y estas dos hormonas sirven para comunicarse con el útero, para comunicarse con el útero. ¿Ya? Así, así. Y también hacen feedback negativo contra el eje hipotálamo hipófisis. Ahí vamos a ver que aquí es compleja la cosa. Aquí es compleja, jóvenes. Aquí se vuelve compleja. ¿Ya? Vamos despacito, despacito. Eso es lo que va a suceder entonces a nivel del ovario, las hormonas que se van produciendo. Y les voy a mostrar ahora este gráfico que yo sé que aparece también en el libro de clase. Ya, vamos, joven, entonces.
Esta parte es compleja, pero como les mostré delante eso del ovario, cómo va cambiando, se les va a hacer quizá un poquito más sencillo. Ya, todo esto entonces está en control del hipotálamo, este es nuestro centro superior. Y el hipotálamo se estimula a través de esta hormona liberadora de gonadotrofinas a la hipófisis anterior. Y la hipófisis anterior responde produciendo dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante, ambas hormonas. Pero esto lo va a hacer de manera diferida, se van a dar cuenta que es diferido, es decir, no todo el rato produce, o sea, esta hormona estimula a estas dos, pero no las estimula de la misma manera. Entonces, hay que saber cuáles son los mecanismos o los estímulos o inhibiciones que va a recibir el hipotálamo. Cuando nosotros tenemos únicamente altos niveles de estradiol, el estradiol es un estrógeno, es un tipo de estrógeno. Cuando nosotros tenemos altos niveles de estrógeno, esto estimula, y de ahí la flecha de color verde. Es como, ya, les damos pase, el hipotálamo libera hormona liberadora gonadotrofina, y eso hace que aumente principalmente FSH o LH, y va a depender del momento. Por eso es compleja esta cosa. Ya, estrógeno. Y cuando tenemos ambas cosas, aquí se bloquea esto, cuando tenemos ambas cosas, combinación de estrógeno y progesterona, hay un efecto inhibitorio. ¿Ya? Esto olvídenlo. Hay un efecto inhibitorio, ¿vale? No se olviden de eso. Cuando solo tengo estrógeno, esto estimula al eje hipotálamo hipófisis. Y cuando tengo estrógeno y progesterona juntas, inhibe. Hay una inhibición. Esto es clave para entender lo que va a pasar. Si no existiera este mecanismo, el ciclo no funcionaría. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, cuando es solo estrógeno, estimula, y cuando hay estrógeno y progesterona, inhibe. Vamos a ver entonces las etapas y todo el tema. El ciclo dura aprox, y no se olviden, aprox, porque esto es súper relativo, 28 días. O sea, más o menos como un mes de febrero. Febrero tiene 28 días a veces, la mayoría del tiempo. Ya. Aquí vemos qué es lo que sucede a nivel del útero. Sucesos a nivel del útero. Todos estos cambios que van a ir viendo a nivel del útero son responsables el estrógeno y la progesterona. Sucesos a nivel del útero por cambios de estrógeno y progesterona. Ah, no puedo escribir ahí estrógeno, progesterona. ¿Ya? Fíjense lo que va sucediendo. El útero tiene dos zonas que se ven aquí al menos. Un estrato que se llama, bueno, toda esta zona se llama endometrio. Endometrio, que es la zona más interna del útero, que da hacia el agujero que está dentro del útero, el endometrio. Y el endometrio tiene dos partes. Tiene un estrato que se llama estrato funcional, y acá abajo, que se ve un poquito, está el estrato basal. Basal. Ese estrato basal siempre queda, no se va. No se va, no se va. El estrato basal no se va, ¿ya? Siempre queda, en cambio el estrato funcional es el que se va a ir desgarrando, se va a ir engrosando y va a ir sucediendo, va a sufrir cambios durante el ciclo completo de estos 28 días. Ese es el estrato funcional del endometrio, ¿ya? Eso es lo que va a pasar ahí a nivel del útero. Les voy a mostrar bueno, aquí se muestra el tiro el flujo menstrual. Esto representa el flujo menstrual, que es que se pierde el estrato funcional completo. Ya, vamos a ir viendo entonces cómo el útero va a ir cambiando y cómo el ovario qué va a ir haciendo el ovario y cómo el útero va a ir cambiando en función de lo que va pasando a nivel del ovario. Y cómo el ovario va a ir cambiando en función de las hormonas que va produciendo la adenohipófisis. Entonces, la primera hormona, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la importante al comienzo que hacía que el folículo se desarrollara? La folículo estimulante. Entonces, ahí ven las cantidades de folículo estimulante. Y ustedes me van a decir, pero profe, yo no veo que estén aumentando las cantidades de FSH. Yo veo que incluso como que van para abajo. Oh, sí, tienen razón. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, en realidad lo que está cambiando no es que esté aumentando la FSH aquí. Lo que sucede es que las células foliculares
se hacen más sensibles. Se hacen más sensibles porque tienen más receptores. Entonces, como les mencioné en alguna oportunidad, la respuesta a una hormona no solo depende de la concentración de la hormona, también depende de la cantidad de receptores. ¿Ya? Yo puedo modificar, aumentar la cantidad de receptores y voy a generar el mismo efecto como si estuviera aumentando la cantidad de hormona. Entonces aquí lo que explica eso en definitiva es eso. ¿Ya? Ahí ven cómo la folículo estimulante estimula al desarrollo del folículo. Ahí ven a nivel ovárico cómo responde el ovario, cómo responde el folículo. Ahí ven el folículo madurando gracias a la FSH que está actuando aquí. ¿Ya? Ahí ven cómo las células foliculares van madurando, se van transformando esto ya en un folículo de Graf, ¿sí? Con este antro de la perdición que está aquí. Todo eso hace la FSH. Ahí está folículo en crecimiento, folículo madurando. Esta primera fase, se me olvidó mencionar que vamos a referenciar el ciclo, lo vamos a dividir en dos etapas del ciclo. Antes de la ovulación y después de la ovulación. Antes de la ovulación le vamos a llamar etapa preovulatoria. Tiene varios nombres esta etapa, preovulatoria, etapa folicular, etapa estrogénica, tiene varios nombres. Y lo que me van diciendo estos nombres son los protagonistas en estas etapas. Entonces, después de la ovulación se llama postovulatoria. También se puede llamar lútea, progestacional, por los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Entonces, en esta fase folicular vemos a nivel del ovario que el folículo madura, gracias a la FSH. Al madurar, este folículo, estas células foliculares, a ir aumentando en cantidad, van produciendo estrógeno, principalmente estrógeno. Ahí ven los niveles en la fase preovulatoria de estrógeno. O sea, el estrógeno va aumentando a poco, progresivamente. Y ya como unos 2 días antes de que se ovule, generamos un pic de estrógeno aquí. ¿Vale? Y después baja, pero después siguen igual más o menos altos, ¿sí? Después ven que baja. Pero de ahí para allá nos vamos a ver después. Todavía no veamos lo que sucede para acá, ¿ya? Solamente veamos la primera etapa donde el estrógeno aumenta. Ahí. Entonces, las células foliculares, al ir madurando, desarrollándose, crean el estrógeno. Van liberando más concentración de estrógeno. Y este estrógeno, lo que va a hacer es que va a inducir en el útero que prolifere. O sea, ese estrato basal llegaba hasta ahí. Todo esto proliferó, o sea, mitosis. Promueve entonces en el endometrio el estrógeno una fase que se llama fase proliferativa, donde aumenta el grosor, el espesor del endometrio. Chan, chan, ahí se fijan lo que hace el estrógeno. Ahí se está comunicando, entonces le está diciendo al útero, ya estoy madurando, el folículo ya está madurando, entonces quiero que entres en una etapa que se llama fase proliferativa, preparando el colchoncito. ¿Existe? Es como una camita donde vamos a ir a acostarnos, entonces tenemos que estar el colchoncito si bien esponjosito. Entonces ahí el estrógeno hace que esté esponjosito ahí el endometrio. ¿Ya? Vamos ahí entonces. Ahora, como pueden ver, el estrógeno aumentó y aquí tenemos un PEAC. ¿Ya? Ese PEAC de estrógeno lo que va a inducir es un PEAC de FSH, pero ese no es lo importante. El PEAC que induce principalmente es este otro PEAC. Ese es un PEAC de luteinizante. Luteinizante, aquí hay otro PEAC. Un PEAC de luteinizante. ¿Ya? Y como les mencioné delante, la luteinizante lo que hacía era inducir la ovulation. Induce la ovulación. Esa es una de las cosas que hace la luteinizante. Ahí ven, ahí se ovula, ahí está ovulación. Ahí está ovulación. El día 14, ¿vale? Pero no se olviden que la duración de esta etapa, la preovulatoria, de aquí a acá, es aproximadamente 14 días, es relativo, esto puede ir variando, a veces se puede adelantar, a veces se puede atrasar, es relativo. Entonces, en el día 14 aprox, este pic de LH inducida por un pic de estrógeno hace que se ovule. ¿Ya? No se olviden ahí el feedback positivo que puede generar el estrógeno. Cuando está solo el estrógeno hace feedback positivo, entonces por eso aumenta la FSH, por eso aumenta la LH. Y aquí la que importa es la LH. La FSH, este pic de FSH se dice que tiene otro rol en la maduración de los otros ovocitos que van a venir en el siguiente ciclo. ¿Ya? Pero eso es otro tema. Entonces, esta LH hace que se ovule y además hace que las células foliculares que quedaron aquí
se transformen en cuerpo lúteo. Entonces, la LH crea y mantiene al cuerpo lúteo. Les dije que era complejo este tema. Cuerpo lúteo, ¿vale? Y este cuerpo lúteo, que son las mismas células foliculares de antes, que producían principalmente estrógeno, ahora este cuerpo lúteo no solo va a producir estrógeno, que vemos que sigue produciéndose, y después cae, ahí vamos a ver por qué, sino que también, ahí tenemos fase lútea, antes se llamaba fase folicular, porque el folículo era el protagonista, ahora fase lútea porque el cuerpo lúteo es el protagonista. Entonces, lo que hace el cuerpo lúteo es producir, no solo sigue produciendo estrógeno, sino que también produce progesterona. La línea en roja es la progesterona. A ver, yo creo que voy a quitando, porque hay muchas cosas. Ahí. ¿Ya? Entonces, Shin produce progesterona. Ahí está en rojo, progesterona es la línea roja. Ahí ven. Y no solo produce eso, no se olviden, sino también produce estrógeno, las dos cosas. Pero más progesterona. Ahora la protagonista es la progesterona. Por eso también a esta etapa se le llama progestacional. Progestacional. ¿Vale? Ahora, cuando yo tengo los dos niveles, estrógeno, progesterona en gran cantidad, ¿qué es lo que le dice al útero? ¿Qué le susurra al útero la progesterona y el estrógeno? Principalmente la progesterona. Estas dos hormonas van hacia el útero y le van diciendo que entre en otra fase, en la fase secretora. Secretora, ¿por qué se llama secretora esta fase? O sea, también en esta fase prolifera, o sea, como pueden ver, sigue creciendo, o sea, sigue proliferando, también prolifera, también crece la célula, o sea, el endometrio en ese momento, pero también prolifera, pero principalmente produce glándulas secretoras, glándulas que secretan, por ejemplo, nutrientes, nutrientes, eso, glicógeno, por ejemplo, nutrientes. ¿Cuál es la idea? La idea es que estemos listos ahora con un refrigerio para el embrión, si es que se genera un embrión, que el embrión llegue a este lugar donde hay muchos nutrientes para ir alimentándose. ¿Ya? Así, porque estas células, cuando una vez que se genere el cigoto, se van a empezar a dividir por mitosis y se van a tener que valer de los recursos energéticos que vengan de afuera. Entonces el útero está creando recursos energéticos aquí por si acaso viene el embrión a visitarlo. Entonces vamos a tener ahí el desayuno, la once lista, así ven, pase por favor. ¿Quiere una oncecita? Sí, por favor, venga acá, está todo preparado. Tenemos aquí muchos glicógenos disponibles para que usted se alimente. Ahí el embrión va a empezar, por el embrión se va a empezar a dividir, pero rápidamente, mitosis rápidas, y necesitan energía. Entonces, ahí está la fase secretora. Estrógeno, progesterona, lo que hacen a nivel del útero es que entre en esta etapa que es secretora. Entonces, estamos listos, preparados para que llegue el embrión. Entonces, ustedes ovulan el día 14 y este ovocito dura aproximadamente 2 días nomás. 2 días más o menos dura desde que se ovula, aproximadamente lo máximo es como 2 días. Entonces, en esa ventana del 14 al 16 es que podrían quedar embarazadas. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, y si no hay embarazo, igual el útero sigue engrosándose, sigue proliferando y sigue secretando hasta que no pase nada. O sea, después se dan cuenta que no pasó nada. Después de estos 14 días para acá, dicen, oh, ya no pasó nada. ¿Cómo se da cuenta eso? Que no pasó nada. Bueno, vamos a ver más adelante lo que pasa cuando hay fecundación. ¿Sí? Hay una señal que emite el mismo embrión. Le dice al cuerpo de la mujer, le dice, oh, tuvimos éxito, me generé. Todo esto que hemos estado haciendo todos los meses ahora ha tenido ha tenido éxito y ahora me generé. ¿Ya? Ahora, estas dos hormonas, estrógeno y progesterona, una de las funciones es que el endometrio se engruese y prolifere. Pero, si recuerdan, acá arriba, una combinación de estrógeno y progesterona que generaba a nivel del hipotálamo y de la adenohipófisis. Feedback negativo. Y aquí recién tenemos el clásico feedback negativo que siempre hemos hablado. Y al haber feedback negativo, estas dos hormonas actúan feedback negativo, eso significa que va a empezar a disminuir la LH. Esa es la que mantenía el cuerpo lúteo, ¿recuerden? Entonces, va a empezar a inhibirse la LH empieza a caer, a caer, a caer, y eso significa que el cuerpo lúteo va a empezar a degenerar. ¿Y quién producía el estrógeno y la progesterona? El cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo,
como empieza a morir, el estrógeno y la progesterona también empiezan a morir. Y esto representa esta caída que ven acá de estrógeno y de progesterona. ¿La ven? Ahí. Entonces, esa caída se debe a que el cuerpo lúteo se está degenerando. ¿Y quién generó esta caída? Los mismos estrógeno y progesterona. Las mismas hormonas hicieron feedback negativo, hicieron que el cuerpo lúteo se muriera. ¿Ya? Es como un efecto contradictorio, ¿verdad? Ellas mismas hicieron que se muera el cuerpo lúteo que las producía. Eso es un feedback negativo, ¿se dan cuenta? Ese es la descripción gráfica de un feedback negativo. El efecto final hace que muera todo el ciclo, todo el proceso. Y principalmente la progesterona, una caída de progesterona. Bueno, progesterona, ¿qué significa? Significa progestacional, de progestación. Significa como a favor de la gestación. Es la hormona de la gestación, la progesterona, de ahí su nombre. Entonces, cuando esta principalmente cae, a ver, la progesterona mantiene tranquilo al útero, tranquilo. Entonces, cuando bajan los niveles de progesterona, el útero se remece, piénsenlo así, como que el útero se remece y se cae todo, ¿ya? El útero, cuando baja, el útero pierde el endometrio, la parte funcional, ¿ah? El endometrio es la parte funcional solamente, no la basal. La basal va a quedar ahí siempre proliferando, así como si fueran células madres, produciendo siempre células más para arriba, generando el endometrio funcional todo el rato, o sea, el estrato funcional. ¿Ya? Y ahí está, po. Eso es entonces, y después se desgarran, ¿ya? Eso se va a demorar aproximadamente unos 4, 5, va es relativo también la duración del ciclo menstrual, o sea, del flujo menstrual. Puede ser unos 5, puede ser unos 7 días, pueden ser unos 4 días, 3 días. ¿Ya? Es súper relativo esto, como todo parámetro biológico, es relativo. ¿Va a haber un promedio? Sí, va a haber un promedio. Al igual como estos 28 días es un promedio. Pero puede que ninguna mujer tenga 28 días realmente. Pero como son promedios, o sea, son valores ficticios creados por sacar un promedio con todos los valores. Así. Ese sería entonces el ciclo ovárico uterino, jóvenes. ¿Les gustó? Está hermoso. Miren, les voy a mostrar aquí unas imágenes para sensibilizarlos, de imágenes reales. Yo sé que esto, muy bien Sara, yo sé que esto no es fácil de aprender, a la primera al menos no. Yo sé que quizás ahora habrán entendido qué fue haciendo cada hormona, pero no es fácil que les quede en la memoria finalmente, que se traduzca eso en un conocimiento a largo plazo. O sea, ahí les recomiendo que usen sus técnicas, alguna cosa para... Este video igual se los voy a subir para que lo puedan recordar y rememorar otra vez si quieren, y ahí van haciendo sus apuntes, sus esquemas, y de esa manera van a ir consolidando en la memoria esto. Miren, acá vemos folículos primarios. Estos son imágenes reales, son cortes de ovario. Estas son folículos primarios. Ahí ven folículos primarios, son millones, nosotros tenemos millones de folículos primarios ahí en nuestros ovarios cuando nacemos. Tenemos lo máximo de folículos primarios cuando nacemos, pero cuando llegamos a la pubertad, varios han muerto. No sé por qué varios mueren en el camino de aquí a la pubertad, desde que nace la pubertad, varios mueren, y de hecho cuando empiezan a ovular, cuando se empieza a activar, cuando se empiezan a transformar en esto, por acción de la FSH, es que tampoco se ovulan todos. O sea, por ejemplo, todo este grupito que ven acá puede empezar a madurar, pero solamente uno sobrevive, todos los otros mueren. Entonces, del millón de folículos primarios que tienen, no todos esos se van a ovular. De hecho, ustedes ovulan más o menos unas 400 veces. Van a ovular unas 400 veces en su vida. Y de ahí se cierra el tema. Pero tenían como 1 millón de ovocitos primarios. ¿Y por qué no se ovularon todos? Porque muchos murieron en el camino. Hay mucha muerte de ovocitos primarios. Y ahí ven un folículo secundario. Y finalmente, por acción de la FSH, quedamos así. La FSH hizo que quedemos así como folículo de Graf. Y lo que va a ovularse es solamente esta zona de acá. Eso. Todo lo demás, esto que queda acá, va a ser cuerpo lúteo después. ¿Ya? Ahí ven entonces la ovulación. Bueno, ahí están las zonas que no es necesario tampoco saberla tan en detalle. Fíjense que el ovocito secundario, el ovocito 2,
tiene una región por fuera que se llama zona pelúcida. Toda esa zona se llama zona pelúcida. Es como una gelatina. Piensen que es como una gelatina que va rodeando todo el ovocitos. Aquí. Y después tenemos la corona radiata, que son estas células que hay foliculares por ahí que rodean y van acompañando al ovocitos. Aquí está el antro de la perdición, que básicamente hay líquido aquí. Y por fuera otras células foliculares que aquí se llaman granulosa. ¿Vale? Ahí están los nombres, pero nunca he visto que sea importante saber esto. Ahí vemos la ovulación. Ahí está la ovulación. Como les dije, lo que se ovula es todo esto que está acá. Eso se ovula. Ahí lo ven saliendo del ovario. Sale así. ¡Pum! Sale. ¡Pum! Así. Y esto a veces genera dolor. ¿Ah? Esto a veces genera dolor y a veces por eso que las mujeres sienten algún dolor también. Algunos dicen que es como la ruptura aquí de estas paredes del ovario. ¿Ah? Hay otros que dicen que son algunos químicos que se sueltan acá que afectan otros tejidos ahí de la parte del bajo vientre, que eso también genera como dolor. Y hay algunas mujeres que ni siquiera se dan cuenta, ya que ovulan. Ahí está el cuerpo lúteo, o sea, estas células que están por fuera, las células foliculares, que se llaman de la granulosa, van a derivar en esto gracias a la LH. La LH es la que crea y mantiene el cuerpo lúteo y es la que también induce la ovulación, la LH. Y eso lo hace gracias al estrógeno que hizo que haya un pic de luteinizante. Creo que eso en eso. Bueno, y el útero también va cambiando, fíjense cómo cambia, todo cambia. Ya, entonces no es menor que las mujeres sufran de cambios durante todos estos 28 días. Tenemos estrógeno y progesterona aumentando, bajando, así. Es por eso que también afecta el tema de la conducta, el tema del sueño. Aquí ven lo que va pasando a nivel del útero. Ya en la primera etapa, bueno, la menstruación, que dura como 4 o 5 días, 6 días, 7 días por ahí, se desgarra todo este estrato funcional que les decía, pero queda el estrato basal, con vasos sanguíneos, ¿ya? Ahí, vasos sanguíneos quedan ahí. Ahí está, toda esta zona sería el estrato que se va a desgarrar, se va a ir en el flujo menstrual. Después viene la fase proliferativa, esto lo estimula el estrógeno. Ahí vemos cómo todo eso es nuevo, todo esto es nuevo, se está creando nuevo. Fíjense cómo estas arterias, hay arterias y venas acá. Estas arterias y venas crecen más arriba, así. Ahí sale todo, por si acaso, si quieren después lo pueden leer. Creo que les envié ya esta presentación, entonces eso ya aparece. Después la progesterona, que debería salir aquí. La progesterona entonces promueve que esto siga creciendo más con el estrógeno. Y estas arterias ahí también crecen, se vasculariza mucho y generan secreciones ahí de glicógeno, nutrientes. Y después, y esto es gracias a la progesterona, también ahí el estrógeno está actuando en la fase secretora. Entonces, cuando bajan los niveles de estrógeno y progesterona, estas arterias, y eso es lo que pasa, miren, si quieren saber por qué ocurre la menstruación, lo que pasa es lo siguiente, estas arterias y venas que ven acá, cuando el estrógeno y la progesterona deja de producirse, estrógeno y progesterona eran los que mantenían esto así, principalmente en la progesterona. Entonces, cuando caen estos niveles, estas arterias que ven acá, como que se achican así, ¿ya? Y se estrangulan. Entonces, se corta el suministro de nutrientes a toda esta zona. Se corta el suministro de nutrientes a todo este estrato funcional. Y al quedar sin nutrientes, bueno, se empieza a desgarrar todo. Y esa es la explicación. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Chan, chan. Ya, jóvenes, a ver, eso sería el ciclo varicuterino. Y ahora vamos a ir haciendo como un resumen para que vayan quedando claras estas cosillas, de a poco, porque después vamos a ver métodos anticonceptivos y hay métodos anticonceptivos que son hormonales y estos métodos anticonceptivos se basan en el conocimiento que hemos logrado de estas dos hormonas, del estrógeno y la progesterona, que es lo que va haciendo. Entonces, es importante saber lo que hace el estrógeno y lo que va haciendo la progesterona. Entonces, características de las hormonas ováricas en el ciclo varicuterino, ¿verdad? Con ese enfoque, con el enfoque reciente que vimos recién de ciclo varicuterino. El estrógeno es una hormona esteroidal, deriva del colesterol, al igual que la progesterona. ¿Eso sí qué significa? Que necesitan un receptor dentro de la célula. Receptor dentro de la célula.
No se olviden que las hormonas lipídicas, las esteroidales y la tiroxina, que es como la excepción, que es aminoácidica, necesita receptor dentro de la célula. Esta es la protagonista en la etapa preovulatoria, en cambio esta es protagonista en la etapa postovulatoria. Hace que el endometrio prolifere, hace que el endometrio se vascularice y secrete nutrientes, o sea, que entre en la fase secretora. Calma el útero, lo calma, lo mantiene, lo mantiene. Es termógena, la progesterona es termógena, hace que te suba la temperatura, ¿ya? Como una canción de reggaetón, así. El estrógeno solo, en la etapa preovulatoria, hace que se libere LH, haciendo ahí un feedback positivo, o sea, mientras más estrógeno, más LH, ahí hay un feedback positivo, y esto es lo que induce finalmente la ovulación. Ah, la LH. La LH entonces es la que genera ovulación. O sea, no es directamente el estrógeno que hace que se genere ovulación. El estrógeno hace que haya LH, y la LH es la que induce la ovulación. ¿Ya? Y el estrógeno solito, resulta que las mujeres a nivel del cérvix, a nivel del cuello uterino, hay unas glándulas ahí que produce un moquito que se llama moco cervical en la zona del cérvix. Y ese moco cervical lo que hace es evitar el paso de patógenos. Hace que no entren patógenos por la vagina hacia el útero e infecte ovarios, infecte todas esas zonas, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la gonorrea, creo. Entonces, evita. El moco cervical es como un taponcito líquido, viscoso, que va a ir cambiando su consistencia a lo largo del ciclo ovárico, el moco cervical. Entonces, el estrógeno lo que hace con este moco cervical es que sea más líquido, hace que sea más fluido, permitiendo el paso de los espermatozoides. Es decir, en el momento que las mujeres son fértiles, cuando ovulan, este moco cervical se hace permisivo, gracias a la acción del estrógeno. Ahí estamos coordinando varias cosas con el estrógeno. Y cuando ya no es tan fértil, este moco cervical se tiene que hacer más espeso. ¿Y eso lo va a hacer quién? La progesterona, ¿verdad? Que se produce después. Hace que el moco cervical sea más viscoso e impide el paso de los espermatozoides. Ah, interesante. Entonces, vamos a usar métodos hormonales más adelante con los métodos anticonceptivos que son solo de progesterona. Y ahí les va a hacer sentido este modus operandi de la progesterona. El estrógeno hace que sea más líquido el moco cervical, pero la progesterona hace que sea más espeso. El estrógeno disminuye junto con la progesterona al término de la etapa posovulatoria. Aquí ven también, ambas disminuyen, estrógeno y progesterona disminuyen al término del ciclo varicuterino, y principalmente la progesterona es a la que se le atribuye el que se vaya el estrato funcional. Cuando disminuye esta, la progesterona principalmente, produce el desgarro del endometrio, y eso es lo que genera la menstruación. La progesterona es la principal, porque ella es la que calma el útero, ¿vale? Pero uno ve que las dos bajan, estrógeno y progesterona bajan, ambas. ¿Ya? Entre ambas, ¿qué es lo que hacen entre ambas? Es decir, generan un feedback negativo al estar en grandes concentraciones, inhibiendo la producción de FSH y LH. De esa manera, podríamos afectar la maduración de los folículos primarios. Recuerden que los folículos primarios son madurados gracias a la FSH, y también podemos inhibir la ovulación, porque la ovulación depende de la LH, y la mantención y creación del cuerpo lúteo, porque también depende de la LH. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando veamos método anticonceptivo, hay métodos anticonceptivos que combinan estrógeno y progesterona, ¿ya? En grandes cantidades en tu sangre. Entonces tú las consumes por la boca o te las inyectas, hay distintos métodos que los vamos a analizar, y lo que hacen es mantener niveles de estrógeno y progesterona altos. Y eso inhiben la FSH, inhiben la LH, entonces inhibes todo esto. Lamentablemente no el engrosamiento del útero. La menstruación en algunos casos no lo puedes inhibir, ¿vale?